¿Alguna vez has escuchado la historia de un profeta que maldice a un grupo de jóvenes y justo después, dos osos salen del bosque para atacarlos? Suena algo brutal e incluso increíble, pero este relato se encuentra en la Biblia. Muchas personas se impactan al leer este pasaje y se preguntan, ¿por qué permitió esto Dios? ¿En realidad Eliseo condenó a esos jóvenes a morir solo por haberse burlado de él? ¿Fue este un castigo cruel? ¿O hay algo más profundo detrás de esta historia? Este pasaje bíblico ha sido usado por críticos para cuestionar la justicia de Dios. Algunos dicen que este episodio demuestra que el Dios del Antiguo Testamento era severo y punitivo. Otros intentan minimizar la historia, diciendo que no debe tomarse de forma literal. Pero, ¿qué sucedió realmente aquí? Hoy vamos a analizar este polémico episodio y a descubrir si es solo un castigo severo o una lección divina que sigue siendo relevante hasta nuestros días. Quédate conmigo hasta el final, porque la explicación puede cambiar completamente la forma en que ves este acontecimiento. Pero antes de llegar a la respuesta, necesitamos entender qué estaba pasando en aquella época. ¿Quién era Eliseo? ¿Cuál era el significado espiritual detrás de la burla en su contra? Si miramos solo el evento aislado, puede parecer cruel, pero cuando exploramos el contexto, nos damos cuenta de que esta historia es mucho más profunda de lo que parece. Para entender este episodio, primero necesitamos comprender el papel de los profetas en el Antiguo Testamento. A diferencia de hoy, donde tenemos líderes religiosos accesibles, en el contexto bíblico los profetas eran el principal puente entre Dios y el pueblo. Los profetas no eran solo predicadores o maestros, eran portavoces directos de Dios. Sus palabras eran mensajes divinos que tenían el poder de guiar, corregir e incluso condenar a aquellos que se alejaban de la alianza con Dios. Faltarle al respeto a un profeta era equivalente a desafiar al propio Dios. Lo vemos claramente en la historia de Moisés. Cuando su propio hermano, Aarón, y su hermana, Miriam, comenzaron a cuestionar la autoridad que Dios le había dado, el Señor los reprendió severamente. Miriam llegó a ser afligida con lepra como señal de la seriedad de este error. El mismo principio se aplicaba a Eliseo. Como sucesor de Elías, él cargaba con la responsabilidad de mantener viva la palabra de Dios en una época de gran idolatría y corrupción espiritual en Israel. Cuando aquellos jóvenes se burlaron de él, no estaban solamente insultando a un hombre, sino rechazando la autoridad de Dios que estaba sobre él. Ahora, considerando esto, necesitamos entender un detalle importante. ¿Quiénes eran estos jóvenes? El segundo libro de los Reyes relata que, al subir desde Betel, Eliseo se encontró con un grupo de jóvenes que comenzó a burlarse de él, diciendo, «Sube, calvo, sube, calvo». A primera vista, esta burla puede parecer solo una travesura infantil. Pero, al analizar el contexto original, nos damos cuenta de que no se trataba solo de niños inocentes haciendo bromas, sino de algo mucho más profundo y serio. La palabra hebrea usada para jóvenes en este versículo es Na'ar, un término que puede referirse tanto a niños pequeños como a adolescentes o incluso jóvenes adultos. En varios pasajes bíblicos, este término se utiliza para describir a hombres en edad militar, como en el caso de Josué, que es llamado Na'ar, aun siendo ya un siervo de Moisés. Esto significa que estos jóvenes no eran necesariamente niños ingenuos jugando, sino un grupo de jóvenes rebeldes y conscientes de sus acciones, que se reunieron para burlarse del profeta de Dios. Además, Betel era un centro de idolatría en esa época. El rey Jeroboam había establecido un becerro de oro allí, y la ciudad se convirtió en uno de los principales focos de corrupción espiritual en Israel. Esta burla contra Eliseo puede verse como un reflejo de la rebeldía de aquella generación contra la autoridad de Dios. Los jóvenes no estaban solo provocando a Eliseo por su apariencia, sino rechazando su posición como profeta y desafiando el mensaje que él representaba. Otro detalle importante está en la expresión «sube, calvo». La palabra «sube» puede haber sido una referencia sarcástica a la ascensión de Elías al cielo. Los jóvenes pueden haber dicho esto como una forma de burla, insinuando que Eliseo debería desaparecer de la misma forma que su maestro. El término «calvo» puede no estar relacionado solo con la apariencia de Eliseo. En algunas culturas antiguas, la calvicie estaba asociada con la deshonra, la humillación o incluso la lepra. En otras palabras, al llamarlo calvo, los jóvenes se estaban burlando de su dignidad e intentando desmoralizarlo públicamente.
Ahora que entendemos quiénes eran estos jóvenes y lo que sus palabras realmente significaban, surge la gran pregunta: ¿por qué la respuesta divina fue tan severa? ¿Eliseo pidió realmente su muerte? El texto bíblico dice que Eliseo los maldijo en nombre del Señor, y de inmediato, 2 osos salieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Pero, ¿será que Eliseo invocó la muerte de estos jóvenes? ¿O estaba sucediendo algo mayor? Primero, el texto no afirma que Eliseo pidió directamente a Dios que los matara. Él solo los maldijo en el nombre del Señor, lo que significa que entregó la situación a la justicia divina. En la cultura bíblica, una maldición no era un deseo de venganza personal, sino más bien un acto espiritual de juicio, donde el profeta dejaba el asunto en las manos de Dios. Esto significa que la decisión de enviar los osos fue exclusivamente de Dios, no de Eliseo. Otro detalle importante es que los ataques de osos no eran comunes en la región. Esto demuestra que este evento no fue solo un accidente de la naturaleza, sino un juicio divino intencional. Además, el texto no dice que todos los jóvenes murieron. La palabra usada para despedazar en el hebreo original puede significar tanto matar como herir gravemente. Es decir, estos jóvenes pudieron haber sido atacados y heridos gravemente, pero no necesariamente muertos. Ahora que entendemos que Eliseo no pidió la muerte de los jóvenes y que el ataque de los osos fue una decisión divina, surge otra pregunta importante. ¿Fue Dios cruel al permitir esto? ¿Este episodio contradice la idea de un Dios amoroso? La historia de los jóvenes que se burlaron de Eliseo no es solo un relato del pasado, sino una advertencia atemporal. Vivimos en un mundo donde el respeto por Dios y por su palabra ha sido cada vez más ignorado. Muchas personas tratan la fe como algo irrelevante, desprecian los valores bíblicos e incluso se burlan de aquellos que buscan seguir a Dios. Pero este pasaje nos recuerda algo fundamental. Nuestras palabras y actitudes tienen consecuencias. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta historia todavía tiene una lección válida para los días de hoy? ¿Cómo impacta este pasaje tu visión sobre Dios y su justicia? Deja tu comentario aquí abajo. Quiero mucho saber lo que piensas. Y si este video te hizo reflexionar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también necesite entender esta historia. Esto nos ayuda a seguir trayendo contenidos como este. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.